esteve conosco e, para quem não estava, recupera aqui um pouquinho a memória, compartilhou conosco um projeto de pesquisa que o grupo que ele coordena lá na Universidade Pedagógica Nacional está executando, que é sobre fenomenologia e ensino de filosofia. Conseguiram reunir mais de 50 pesquisadores em torno desse projeto, conta com o financiamento do Ministério das Ciências da Colômbia, e ele partilhou um pouquinho conosco a história dessa pesquisa, desse grupo, desse projeto, e hoje passa a apresentar aquilo que é central na discussão deles, que é a formação fenomenológica, passagem da passividade pré-indicativa à atividade reflexiva nos processos de ensino e aprendizagem. Então, vai entrar também centralmente ali o conceito de síntese passiva, antecipava ele ontem um pouco na contramão das tendências atuais de empregarem metodologias ativas de aprendizagem, como se só pudesse haver aprendizagem de modo ativo, se a gente não tivesse aprendizagens passivas. Então, Fernando, seja bem-vindo novamente. É professor titular da UPN em Bogotá, pater famílias da fenomenologia de Colômbia, muito amigo nosso, uma referência para o estudo de fenomenologia na América Latina. Nos agracia a presença dele entre nós. Gracias. Mais breve que a apresentação, pero espero ter despertado o interesse. Sí. Buenas tardes. Desculpa. Espanhol, italiano. Se puderes falar um pouquinho mais devagar. Lento, porque ouvimos lentamente nós. Não é que tu falas rápido, né? É que nosso ouvido é lento. Bueno, hoy, a diferencia de ayer, el género no va a ser conversacional, porque hay hábitos en la vida académica. Uno de esos es que cuando vamos a tratar ciertos temas nos toca leer. No. En resumidas cuentas, lo que voy a presentar es el tema de la pasividad, al cual Husserl le dedicó mucho en la investigación, muchos esfuerzos. Hay un volumen, el número 11 de la Husserliana, dedicada a síntesis pasivas o análisis concernientes a la síntesis pasiva, pero en realidad el tema de la pasividad está por doquier. Al menos, por ejemplo, desde el año 14, Husserl ya se ocupó de las síntesis pasivas. Antes de comenzar, hablar de pasividad es casi tan equivalente a otras expresiones como cuerpo. Ustedes saben de sí mismos, directamente, de sí mismas, que uno se da cuenta de su cuerpo, de su propio cuerpo, muchas veces es porque no está bien algo, ¿no? Normalmente uno no piensa todos los días en las muelas, en los dientes, pero aparece un dolorcito y entonces, a pesar de que toda la vida hemos sabido que tenemos, pasa de la síntesis pasiva a la activa al reflexionar sobre nuestros dientes, por ejemplo. La síntesis pasiva es lo mismo, decía, que decir corporalidad, que por eso la diferenciamos, la corporalidad, en nuestro propio cuerpo, por ejemplo, para hablar de la imagen corporal distinta del esquema corporal, por ejemplo. Da lo mismo decir también síntesis pasiva que decir predicación. En la síntesis pasiva, en la pasividad, uno no tiene predicados sobre lo que está viviendo.
simplemente los vive, ¿no? Inclusive, si a uno le preguntan espontáneamente cómo estás y responde prácticamente, no tiene que pensar el predicado, bien, gracias, ¿no? A pesar de que predicó, no hizo, como quien dice, el proceso activo, reflexivo de producir un predicado. Entonces da lo mismo decir pasividad, corporalidad, pre-reflexividad, pre-predicación, ¿no? Ese es el suelo. También se puede llamar anónimo de la experiencia, anónimo sin nombres de la experiencia. Infortunadamente yo tengo, como ustedes ven ahí, muchas páginas, 22. Entonces no vamos a leer 22 páginas, vamos a leer más o menos 10. Yo miré esta mañana atentamente y queda redondeado el argumento y después les digo que quedará faltando, ¿no? Muy en síntesis, pero lo básico de lo que quiero presentarles está en esa partecita. Arranco en la página 2 con el planteamiento fenomenológico de la formación. La formación, entendida fenomenológicamente, esto, yo creo que es muy importante que se los diga. En rigor, no hay un tomo de Husserl sobre Bildung, Erziehung, nada que le parezca ni a formación ni a enseñanza, ¿no? A diferencia de eso, tenemos muchos volúmenes de Husserl sobre ética, tenemos muchos volúmenes de Husserl sobre investigaciones lógicas, sobre lógica, tenemos muchos sobre intersubjetividad, tenemos, por ejemplo, un tomo sobre psicología fenomenológica. Hay distintos temas muy bien cultivados, redondos en términos editoriales, como compilación, como estructuración de temas tratados a fondo por Husserl. No hay algo así para la educación, ¿no? Entonces, a veces uno puede preguntar, entonces, ¿por qué se va a plantear el tema de educación, de la formación en Husserl, desde Husserl? Claro que hay observaciones. Ayer mencioné alguna. A nosotros, los fenomenólogos, que se nos acusa de conservadores, solo pedimos que nos dejen educar. Lo dice en la conferencia de Viena. Porque la idea más importante en términos de formación para Husserl es que cada quien se asuma, se despliegue, se configure y proceda como un yo puedo, bajo la clara conciencia muy fenomenológica, intersubjetiva, de que los otros también. Entonces, mi propia conducta se regula desde el yo puedo, pero en relación con otros que igualmente pueden, ¿no? Entonces, parto de esa clarificación, no hay. Entonces vamos a derivarla. Yo pienso, y es lo que vamos a tratar de desarrollar, que la formación, entendida fenomenológicamente, designa el modo en que una vida de conciencia adquiere una figura estable en la que aprendizaje, hábitos y estilo cognitivo se entrelazan y mantienen sus especificidades y diferencias. Se trata de describir cómo un yo llega a habitar un cierto modo de ver, de juzgar, de reaccionar, de tal suerte que su forma de aprender y de pensar se vuelve algo así como una segunda naturaleza, ¿no? Esto es extremadamente claro. Hace poco tuve la dicha de escribir con mi colega Eliska Krausova, con quien por cierto traducimos muchas cosas, traducimos Patochka, ahora la joven filósofa Teresa Matieshkova. Pero mi amiga Eliska Matieshkova, una mujer muy lúcida, muy interesante, se formó en lingüística, y esto de la formación es muy visible para los que han enseñado las lenguas. Por ejemplo, los que han aprendido más de 2 lenguas saben que desarrollan estrategias de aprendizaje. O sea, también la habitualidad de aprender y de estrategias para aprender se van sedimentando, como estoy diciendo ahí, casi como hasta volverse una segunda naturaleza.
El punto de partida aquí es la tesis según la cual toda auténtica formación consiste en el tránsito desde una pasividad prepredicativa hacia una actividad reflexiva, tránsito que nunca abandona el suelo pasivo del cual surge o del que surge, pues toda nueva actividad termina sedimentándose como trasfondo habitual. Seguramente otros investigadores, fenomenólogas, puedan hacerlo desde otros lados. Yo voy a fundar esto particularmente en la Husserliana 11. La traducción a inglés la hizo Steinbock, y prácticamente la introducción de Steinbock es también una introducción al tema de la pasividad en Husserl. El volumen 11 de Husserliana ofrece el marco exclusivo para tematizar este tránsito en este estudio como un proceso de formación en sentido fuerte. Si se enfoca la formación desde la pregunta por el aprendizaje, Husserl transforma la imagen según la cual aprender es solo ejecutar actos conscientes e intencionales. Es cierto que tenemos aprendizaje consciente e intencional, pero también es cierto que hay aprendizaje no consciente y en ese sentido también no intencional. En sus análisis distingue por un lado las operaciones pasivas en las que se llevan a cabo síntesis de sentido y por otro tomas de posición activas del yo. En la esfera pasiva se dan ante todo la síntesis de concordancia, dice Husserl, o discordancia de intenciones no inhibidas que se cumplen libremente o de intenciones inhibidas que son tachadas, etc. El aprendizaje en sentido estricto puede comenzar porque está precedido por ese tejido de concordancias y discrepancias pasivas en el que algo se va imponiendo como digno de atención, fiable, dudoso o sorprendente. Tal vez insistiría en este detalle. Por regla general podemos decir actividad, obviamente antónimo o término contrario de pasividad. Actividad es como quien dice vida atenta, reflexiva. Y efectivamente a veces estamos atentos y reflexivos. Pero por ejemplo, si uno viene en el transporte público hacia un lugar, pasan muchas cosas que no son atendidas directa y expresamente por nosotros. Y sin embargo, si a uno le preguntan, ¿oíste quién venía a su lado en el transporte público? Tal vez no conozcamos el nombre, pero puede decir una persona de tal tamaño, de tal vestido. Es decir, empezar a hacer tránsito de lo que aconteció en pasividad para hacerlo reflexivo, para hacerlo activo. El aprendizaje en sentido estricto puede comenzar porque está precedido por este tejido de concordancia, decía. Sobre esta base irrumpen, dice Husserl, las tomas de posición activas del yo, las decisiones activas, las convicciones, el dejarse convencer, el tomar partido, que constituyen el núcleo de lo que en el uso habitual se denomina aprender. De decidirse por una tesis, adoptar una regla, sostener una evidencia. La formación se sitúa precisamente en el enlace, en la articulación entre ambas dimensiones. No es pasividad pura. O sea, no es que le vamos a dejar todo como si defendiéramos la hipnopedia. Ustedes saben que se volvió famoso durante un tiempo. Entonces que ponían la grabación de inglés, etcétera, para ir aprendiendo dormido. No estamos refiriendo a que así sea el aprendizaje. Interesante estar en un ambiente angloparlante o un ambiente germanoparlante, pero interesante porque se dan muchas cosas que forman parte de lo, en cierto sentido, no intencional, de lo pasivo, pero también muy interesante poder aprender, poder diferenciar las estructuras de la lengua propia, por ejemplo, de las estructuras del alemán, o de las estructuras del francés o del inglés, etc. Entonces, decíamos, no es pura pasividad, pero tampoco es una actividad que pueda comprenderse sin su arraigo en las operaciones pasivas que la posibilitan. Ese enlace, esa articulación se hace visible cuando Husserl describe
Se me perdió la línea. El destino de las propias actividades del yo. Aquello que fue obtenido activamente, un juicio, una regla, una definición, no permanece como un acto puntual, sino que se transforma en un trasfondo pasivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han tenido personas cercanas que aprendan el fútbol, ¿no? Hay una parte, no sé cómo la llaman en Brasil, pero hay escuelas en donde hay fundamentación, llaman, que es aprender cómo a patear de una determinada manera con cierta parte del pie, a tener inclinación del cuerpo en una u otra posición para lograr mejor impulso de la pelota. A eso se llama fundamentación. Y por ejemplo, los grandes futbolistas no tienen que pensar la jugada que van a hacer, porque en síntesis pasiva lo que aprendieron activamente por mucha repetición se tira a un trasfondo de pasividad. Tuvimos la dicha de compartir con Oswald. ¿Cómo se llama Oswald? Andrés Oswald. No. Oswald, con el que estuvo en Bogotá. Sí, de Andrés, sí, Andrés Oswald. Ese. Y él hizo su tesis doctoral sobre pasividad bajo la dirección de Roberto Walton. Y contaba una experiencia que es un ejemplar, a mí me parece un gran ejemplo. Por ejemplo, la gente aprende mal a pegarle a la raqueta, a pegar con la raqueta en el tenis. Y después le aparecen dolores rarísimos. Dolores que hay que corregir solo aprendiendo a golpear la pelota de otra manera. Y le toca casi hacer un tránsito de solo hacer el ejercicio de cómo golpear bien, tan largo como si nunca hubiera jugado tenis. Ese es un ejemplo fantástico para nosotros. O sea, la actividad hay que repetirla tantas veces hasta que se instale en las estructuras de la pasividad, ¿no? Para nosotros es terrible porque en la pasividad los colombianos somos violentos, en la pasividad. O sea, desde chiquitos nos han enseñado a resolver violentamente los conflictos. Por ejemplo, cuando yo fui niño, llegué a la casa con un ojo golpeado, morado. Colombino, decimos en Colombia. Y mi papá me preguntó, oiga, ¿a usted qué le pasó? Entonces yo dije, fulanito, me golpeó. Y mi papá no dijo nada. Durante un mes, todos los fines de semana, me fue a enseñar a pelear. ¿No? Y cuando pasó el mes, y él creyó que ya estaba con adquisición en síntesis pasiva de esa conducta, me dijo, vaya y le pega a fulanito. Ya no se me ha olvidado. Pero digamos, no estoy hablando de una excepción, estoy hablando de una norma. O sea, esto pasó y fue solamente a puños. Pero nuestra estructura de aprender en pasividad la violencia es real, ¿no? Bueno, mi papá era un hombre de una formación precaria, era maestro de la construcción, maestro de obra en la construcción. Entonces, había mucho valor por el cuerpo, por el defenderse por sí mismo, ¿no? Pues lo que digo es que eso se aprendió en pasividad. A mí me fue muy difícil desaprenderlo. Y en realidad lo desaprendí cuando viví en Bogotá. Por primera vez solo, en fin. Por supuesto, fui a resolver un conflicto de esos y un señor de la buseta, del transporte público, sacó una cosa de hierro para responderme. Entonces, ya entendí, aquí no se pueden resolver los problemas así, ¿no? Es muy interesante eso de la instalación en síntesis pasiva. Otro ejemplo que para mí es muy básico, pero muy determinante, es el de las tablas de multiplicar. Yo creo que les haya tocado distinto a nosotros, pero es por repetición. Las tablas de multiplicar, 2 por 2, 4, 4 por 8, ¿no? Y eso se aprende como un mantra, ¿no? ¿Esto fue así? Se instaló en pasividad y ahora uno va y hace las cuentas en el supermercado en segundos. Y prácticamente no tiene que volver a verificar el resultado. Lo hace y confía en él. Eso para decir
todo lo que es constituido activamente se hunde, se tira al trasfondo de pasividad. Lo que de entrada aparece como ejercicio consciente de una facultad, resolver una dificultad, distinguir conceptos, realizar una diferencia, termina sedimentándose y reapareciendo como algo que puede emerger de la memoria, ejercer de modo semejante una afección, como otros tipos de pasividad, dice Husserl. Así, Husserl subraya que esta constitución de un nuevo trasfondo de pasividad no borra su origen. Lo sedimentado conserva en sí, dice Husserl, el sello de su origen y de su peculiaridad esencial. Y solo puede ser acogido, de hecho, en la ejecución explícita de la misma actividad multiforme de la que ha surgido. Aquí se perfila una idea fuerte de hábito como memoria estructurada de actos, susceptible de reactivarse solo si el yo vuelve a reconocer, al menos de forma abreviada, el mismo camino activo. La formación puede describirse entonces como la producción de hábitos sedimentados que conservan la huella de su génesis y que constituyen el estilo en que un sujeto aprende y piensa. Para lo que propongo desarrollar acá, para que esta tesis tenga alcance fenomenológico es necesario precisar qué entiende Husserl por pasividad. Ya lo dije, pues coloquialmente es lo que vivimos corporalmente, lo que se nos da sin reflexión, lo que se nos da corporalmente, predicativamente. Pero ahora lo pongo más en canon, digamos, escolar. Se trata de una esfera de constitución en la que los objetos se dan previamente consentido antes de cualquier juicio expreso. De ahí que hablara de pasividad. Husserl habla, de prepredicatividad, habla de una pasividad originaria, una constitución originaria pasiva de objetos cuya activación es pura recepción, los objetos sensibles. La sensibilidad nombra aquí un tipo de logro constitutivo sin participación del yo activo. El hecho de que yo acoja tales objetos es en sí una forma de actividad, pero una mera recepción, dice Husserl, de sentido preconstituido, mientras que la ulterior explicitación, el juzgar, ya presupone ese sentido. Aquí me parece a mí muy interesante siempre llamar la atención de que hay una suerte de actividad en la pasividad, es una corriente de conciencia. O sea, no soy activamente, expresamente consciente de que están pasando cosas, pero sí hay una actividad, solo que no la registro, no la comprendo, no sé qué está pasando. El campo pasivo es un estrato de síntesis en el que se articulan afecciones, asociaciones, regularidades temporales y espaciales, afinidad de color, forma o sonido, todo ello antes de que el yo tome posición predicativa. Desde esa perspectiva, la pasividad es de suyo predicativa. En ella, en la pasividad, el objeto se perfila como algo que tiene más de lo que en cada momento se ve como un X por determinar, pero todavía sin ser tematizado en proposiciones. Después vamos a ver en la misma exposición el ejemplo de la mesa, que veo un lado y activamente esto es lo que tengo ante mis ojos. De hecho, siempre podemos decir, no veo la mesa, nunca veo la mesa, veo un lateral de la mesa, pero pasivamente anticipo los otros lados. En ese sentido es una X, la mesa, por determinar. Esa predicatividad se hace patente en el modo en que Husserl describe la percepción como un proceso de horizontes. Cada fase perceptiva viene acompañada de un nuevo horizonte vacío, dice Husserl, un nuevo sistema de indeterminación determinable, un nuevo sistema de tendencias en progreso, que apunta a posibles desarrollos ulteriores de la apariencia del objeto. Lo que ya aparece está cargado, dice, de una intención anticipadora de tal manera que es, dice, constantemente un marco que prefigura algo nuevo, es una X que ha de ser determinada más de cerca. Hay un constante proceso de anticipación, de precomprensión. Interesante, aparece esa expresión precomprensión casi en el sentido gadameriano del término.
esta descripción se presenta el núcleo pasivo de toda formación. Quien aprende se encuentra previamente instalado en horizontes de sentido que anticipan direcciones posibles de determinación, aun cuando todavía no pueda formularlas. La pregunta por la formación entre aprendizaje, hábito y estilo puede entonces reformularse así: ¿cómo se transforma esa precomprensión pasiva hecha de horizontes, afinidades y afecciones en una red de juicios explícitos de hábitos estables que caracterizan un modo de pensar? Acá yo quisiera, ante todo, dejarles muy presente una expresión que me parece extremadamente útil, extremadamente valiosa en la discusión contemporánea, la palabra estilo. En cierto modo, nuestras habitualidades van siendo conformes a una suerte de manera de actuar, ¿no? Los que hemos sido profesores muchos años sabemos que muchos estudiantes adoptan cierto estilo, por ejemplo, de razonamiento de los profesores, o por ejemplo, de sus propias familias, o por ejemplo, de sus propios compañeros. El estilo, a la hora de la verdad, es un principio de formación y, en cierto modo, un principio de formación anónimo, ¿no? Hoy la investigación sobre estilo, fenomenológicamente hablando, forma parte de lo que discuten, por ejemplo, Zahavi o muchos investigadores contemporáneos, entre ellos Giorgi. La respuesta husserliana pasa por el análisis de la reflexividad y de la predicación. Cuando el yo se activa, digamos reflexivamente, también judicativamente, no solo hace algo, sino que se abre a un nuevo tipo de objeto. La actividad objetivante, la llama Husserl, como una conciencia unitaria que hemos llamado juzgar en el sentido más general, tiene un qué. Específicamente en diferentes modos noemáticos, tiene algo idéntico a un sentido unitario, el juicio como algo juzgado, la proposición judicativa. O sea, siempre hacemos proposiciones sobre dimensiones de lo que experienciamos. Ese que, lo juzgado, puede ser retomado, corregido y articulado en nuevas formas lógicas. El mismo sujeto ese reaparece a través de una serie de juicios que lo determinan de maneras distintas, mientras el sentido unitario del mismo ese o sujeto se mantiene a través de las variaciones. La reflexividad, que es como quien dice la capa diferente de la pasividad, la reflexividad es la posibilidad de volver sobre los propios actos y sobre lo juzgado en ellos, de tematizar la unidad de sentido que atraviesa la multiplicidad de enunciados. La formación intelectual en la perspectiva husserliana consiste precisamente en adquirir la capacidad de retorno activamente, reflexivamente sobre lo que nos ha pasado en pasividad. No solo emitir juicios, sino mantener un hilo de identidad en lo juzgado y hacerse responsable de una historia de predicados que pueden reexaminarse. No obstante, Husserl insiste en que esta esfera activa no flota en el vacío. Dice: hemos dicho repetidas veces que una conciencia del objeto se realiza de hecho y genuinamente solo primero en actos egoicos. Un objeto como objeto está primero ahí solo para el yo activo. Hasta ahí cité conceptos como sentido idéntico, ser y verdad adquieren su carácter propiamente dicho solo en ese marco activo, pero añade de inmediato: para comprenderlo es necesario elucidar, dice, completamente lo que se realiza en el nivel inferior de la pasividad y ver cómo cada logro de la actividad se hunde a su vez de modo reglado en la pasividad y se sedimenta. O sea, vamos a la actividad, pero siempre activa o reflexivamente lo que tenemos como materia, como asunto. Para la reflexión son contenidos corporales, vivenciales, en último término, dados pasivamente.
El objeto como objeto, pues, es un resultado, emerge cuando el yo asume explícitamente conexiones de sentido que ya estaban en obra pasivamente como horizonte, como afinidad, como regularidad temporal, y al mismo tiempo deja tras de sí un sedimento que se incorpora a la pasividad futura. La predicación no suspende la pasividad, a pesar de que tengamos predicados, el referente de esos predicados es la vivencia pasiva, sino que las actividades proposicionales reflexivas activas reconfiguran esa pasividad, forma el campo pasivo venidero en el que nuevas afecciones y asociaciones serán posibles. Aquí es tránsito formativo de la prepredicación a la predicación. Cada juicio es una cristalización. En realidad, más que cristalización, deberíamos usar aquí la expresión, es una síntesis activa de un trasfondo, y cada cristalización, también deberíamos volver a usar aquí, y cada síntesis se convierte después en trasfondo para ulteriores operaciones. Como ven, cambio la palabra cristalización, que en cierto modo se queda quieta, como digamos en un frasco, a síntesis, que en realidad es un enlace, pero ese enlace permite articular otro y otro y otros. Por eso les pido excusas, pero qué pena, hay que ir corrigiendo los textos a la par que uno los vuelve a leer. Bien, y cada síntesis se convierte después en trasfondo para ulteriores operaciones. Esta dialéctica se hace visible en los análisis de la semejanza. Husserl muestra que la conexión de similitud posee dos formas. Uno, la forma primordial de superposición en la coexistencia puramente pasiva. Dos, la forma de fijación llevada a cabo por parte del sujeto, la fijación de uno y luego del otro. En su forma primordial, la unidad de afinidad, unidad de fusión y diferencia está preconstituida pasivamente. La conciencia vive una pareja de datos como semejantes antes de cualquier comparación explícita. Solo después interviene la actividad de explicitación y comparación, que saca a la luz las uniformidades especiales, las congruencias especiales, las diferencias especiales. Estos análisis permiten describir la formación como un proceso de fijación progresiva, como si lo que se va logrando se convirtiera en soporte para nuevos despliegues de la experiencia. El yo aprende a pasar de la afinidad sentida pasivamente a la comparación explícita, de la simple coocurrencia de rasgos al aislamiento de propiedades, y de ahí a juicios sobre rasgos comunes o diferentes. De nuevo, el estilo cognitivo de un sujeto que le llama la atención, qué semejanzas resultan relevantes, qué diferencias le parecen decisivas, se sintetizan en la manera en que realiza una y otra vez estas fijaciones sobre el trasfondo de afinidades pasivamente vividas. Lo mismo vale para la constitución de multiplicidades y propiedades. Husserl subraya que una multiplicidad original, dice, no es meramente una colección de objetos separados, sino que ya dentro de la pasividad comprende esencialmente un lazo con una afinidad interna. Sobre esa base puede surgir una nueva formación judicativa, dice, que saca a la luz esta afinidad para el yo cognoscente y produce niveles más altos de juicio. De este modo, todos los juicios válidos para los objetos singulares pueden entrar en comunidad y dar lugar a modos de juicio que van más allá de los particulares relacionados con propiedades y tipos. La formación de conceptos, y con ella de un estilo de pensamiento capaz de operar con universales, aparece así como una metamorfosis guiada de afinidades pasivas a colecciones temáticas y de colecciones temáticas a predicaciones sobre propiedades y género, lo que en pedagogía se nombra como adquisición de conceptos o desarrollo de capacidades clasificatorias. Queda descrito aquí como un encadenamiento de pasividades y actividades en el que cada nivel funda y reconfigura al siguiente. Ayer, de pronto por enfatizar la pasividad, en cierto modo daba yo a entender como si la actividad fuera pecado, sino venial capital. No. Ahora lo que estoy intentando mostrar es que esto pasa
permanentemente de un lado al otro, la pasividad funda la actividad se tira al trasfondo de pasividad y permite nuevamente generar habitualidades que dan lugar a nuevos despliegues de experiencia de conocimiento. Toda esta dinámica se inscribe para Husserl en el marco más amplio de una fenomenología genética. La teoría de la conciencia es directamente, dice, una teoría de las apercepciones. El flujo de conciencia es un flujo de génesis, no es una mera serie, sino, dice, un desarrollo, un proceso de devenir según leyes de sucesión necesarias. La formación en cuanto a tránsito de pasividad a actividad y nueva sedimentación pasiva es la forma del devenir de la vida de conciencia. Cada nueva apercepción, cada nuevo modo de dar sentido a algo, surge según leyes esenciales y una vez instituida puede reproducirse de maneras diversas, como efecto genético de la apercepción originaria. Voy a hacer una cosa muy profesoril, me da pena, pero es que yo pues, ya llevo muchos años en el oficio. De pronto, para los que no están tan embebidos con la fenomenología, la palabrita percepción es muy necesaria. Ustedes saben que uno, por ejemplo, me fueron dejando percibir. De pronto, con el vídeo, algunos también percibieron que me estaban dejando un libro sobre la mesa. ¿Lo percibieron? ¿Cierto? Sí. Ahora, eso es percibir, ¿no? Percatarse de algo, ¿no? Pero a veces uno se da cuenta de que se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé si les ha pasado, uno en una situación se avergüenza y casi de inmediato se pregunta, ¿por qué me avergoncé? ¿No? A tener ese experiencia. La segunda es aperceptiva, ¿no? O sea, percibir es darse cuenta y apercibir es darse cuenta de que se da cuenta. En realidad la fenomenología versa, sí, sobre la percepción, pero trata de conquistar la comprensión de cómo es que nosotros comprendemos o percibimos lo que percibimos. O sea, versa en un segundo nivel sobre la apercepción. A eso venía esta clarificación. Puede reproducirse de manera diversa como efecto genético de la apercepción originaria. En términos de aprendizaje, esto sería lo que llamamos propiamente metacognición, ¿no? Cada vez que uno hace metacognición, hace, como quien dice, despliegue de esa comprensión genética de la percepción. En términos de aprendizaje, esto significa que lo que en un primer momento requirió un esfuerzo activo intenso, comprender un concepto, dominar una regla, adquirir una destreza, pasa a operar más tarde como trasfondo que orienta nuevas comprensiones. El estilo cognitivo no es otra cosa que la fisonomía que adopta en un individuo este sistema de génesis y de recuperación, retroalimentación de la génesis o regénesis de apercepciones. Aquí conviene situar el planteamiento en el marco exclusivo que se adopta. Husserl caracteriza el proyecto de la síntesis pasiva como un camino que regresa a los orígenes de la gran vida constituyente del mundo, describiendo esta vida comenzando desde abajo y ascendiendo hacia arriba para mostrar cómo el pensar genuino en todos sus niveles emerge aquí, cómo es motivado y edificado en su logro fundado a partir de las estructuras más básicas de la conciencia. En este sentido, emprende la tarea de una estética fenomenológico-trascendental, o sea, un tratar de comprender incluso nuestra estructura sensible en el mundo, nuestra aiestesis en relación con las cosas, como fundamento de una lógica fenomenológico-trascendental, e investiga las conexiones sistemáticas de la formación pasiva de sentido. Esa es observación de Steinbock. La formación entonces lee la génesis de la experiencia tal como es analizada en la Husserliana 11 como un proceso en el que el aprendizaje, el hábito, el estilo cognitivo se comprenden como figuras del mismo tránsito de la pasividad prepredicativa a la actividad predicativa y reflexiva.
De ahí que el paso siguiente consiste en descender a las capas más elementales de la afección, la asociación y la sedimentación, donde la pasividad originaria se deja sentir como condición de posibilidad de toda ulterior formación. Entonces, hasta ahí, digamos, solo caracterizar cómo está discutiéndose en esa perspectiva la síntesis pasiva. Ahora, más concretamente, la pasividad originaria, o sea, cómo son esas estructuras de afección, atención y campo de presencia. La pasividad originaria se describe, en primer lugar, como un modo de vida, de conciencia, que está previamente cargado de sentido, antes de cualquier toma de posición explícita. Así, Husserl insiste en que el concepto amplio de vivencia intencional incluye no solo los actos en los que el yo se reconoce como yo que juzgo, deseo, quiero, sino también aquellas vivencias de fondo en las que el yo no comparece como centro ejecutor. Así, puedo afirmar que incluso las vivencias de fondo son intencionales. Sobre esta base, describe una estructura básica del campo de presencia. En la vida de despierta, dice Husserl, por ejemplo, tenemos constantemente un espacio visual que está lleno y que está presente a la conciencia. Hasta ahí dice, la vida despierta es un campo continuo en el que solo ciertos contenidos alcanzan la figura de objeto explícito, mientras otros permanecen como horizonte no tematizado, aunque ya intencionalmente articulado. En ese campo lleno, espacial, temporal, afectivo, la pasividad significa una dinámica silenciosa de relevancias. El análisis de la afección muestra que la unidad de los datos sensibles depende de un factor que no se deja reducir a la mera formación espaciotemporal. Después de haber reconstruido las condiciones formales de las formaciones siléticas de unidad, Husserl subraya que la formación misma de unidad seguiría dependiendo del factor restante de la afección. No basta con el orden sucesivo y local de las impresiones, solo allí donde un dato ejerce mayor fuerza afectiva que otro, se perfila una configuración de fondo, o se perfila una figura sobre un fondo. Esta diferencia de fuerza es una transferencia, dice, continua de fuerza afectiva que será un despertar constante, incluso sobre datos que, por su comienzo desfavorable, habrían permanecido desapercibidos. El ejemplo del tono fuerte que, al debilitarse, arrastra afectivamente al tono débil, muestra cómo la vida de conciencia está recorrida por micro despertares pasivos en los que algo, un matiz, una posibilidad, un recuerdo, se destaca desde el trasfondo sin que el yo haya decidido tematizarlo. Tal vez yo enfatizaría algo que tal vez mencioné ayer, que en síntesis uno puede siempre decir que la pasividad es como ese fragmento de Heráclito, que vivimos despiertos como si estuviéramos dormidos. La pasividad está transcurriendo ahí, y fenomenologizar implica volver sobre eso que estamos viviendo despiertos como si estuviéramos dormidos, y en cierto modo implicaría despertarnos, ¿no? Que era cuando ponía la posible relación que siempre se ha visto, especialmente desde Varela, entre fenomenología y budismo, el estar atento del presente tal como se manifiesta aquí y ahora. Sobre esta dinámica se injerta la estructura temporal del campo de presencia. Al analizar una serie de golpes de martillo, Husserl muestra que solo hablamos de cadena porque un despertar retroactivo recorre el pasado inmediato. O sea, oímos un golpe, oímos otro, pero la cadena la construimos ex post. Experimentamos la cadena de golpes del martillo solo en virtud de un despertar que corre hacia atrás. Pero este despertar tiene límites. La concatenación afectiva acaba por volverse nula en el irradiarse hacia atrás. Ahora bien, este nil no es nada absoluto.
Husserl lo caracteriza preguntando qué significa este cero, nil. Es el depósito constante de objetos, dice, que han alcanzado institución viva en un proceso del presente viviente. Ese depósito constante guarda fuera del foco del yo los objetos y sentidos ya instituidos, dice, replegados lejos del yo, pero por completo a su disposición. La pasividad originaria se entiende entonces como un campo de afecciones en el que, desde un depósito de sentidos constituidos, ciertas formaciones son susceptibles de ser despertadas de nuevo, mientras otras permanecen sumergidas. El despertarse es precisamente el tránsito desde ese fondo a una nueva presencia en la corriente viva. En esta descripción, la afección implica una protoatención o atención primera. Se trata de una direccionalidad implícita del yo que hace que ciertas posibilidades llamen más que otras. De ahí que Husserl pueda afirmar que, dice, el despertar es posible porque el sentido constituido está efectivamente implicado en la conciencia de fondo, en la forma no viva que aquí se llama inconsciente, que era lo que mencionaba ayer. Hablamos de inconsciente fenomenológico, no tiene que ver con el psicoanalítico, está diciendo que hay una corriente de pasividad que siempre es posible despertar. Es muy importante. Bernet, ahora un par de años, publicó un ensayo, una investigación mirando la relación y diferencia entre el inconsciente fenomenológico y el inconsciente freudiano. Lo inconsciente, lejos de ser un vacío, es aquí una forma no viva de un sentido preconstituido que puede ser despertado o reactivado cuando una nueva afección lo pone en juego. El despertar afectivo es el mismo en que la vida de conciencia pasa de la simple coimplicación latente a una presencia que eventualmente podrá convertirse en acto temático. En este nivel más bajo, la formación se perfila como un proceso de selección silenciosa. Lo que se ha constituido y se conserva en el depósito no se actualiza todo a la vez, sino según cadenas de afección que predisponen qué puede convertirse en tema. Si se mira ahora el campo de presencia desde la percepción, se advierte que incluso allí, donde el yo aparece plenamente activo, opera una articulación pasiva entre lo dado y lo codado. Husserl muestra que en toda percepción externa hay una división fundamental entre lo que es percibido genuinamente y lo que no es percibido genuinamente. Esta decisión pertenece a la estructura primordial de la correlación entre percepción y cosa corpórea. Al mirar una mesa, que era el ejemplo que ya he anticipado, solo de un lado se nos da genuinamente. El lado que tengo estrictamente al frente, que está dado de manera inmediata, mientras que los demás lados quedan fuera de la intuición plena. Sin embargo, esos lados no son pura nada. Los lados, dice, no visibles están ciertamente también ahí, de algún modo para la conciencia, co-intencionados como co-presentes. Así aparece el campo de presencia. Lo que aparece en persona viene acompañado de una serie de copresencias no intuidas, pero ya significativas, que orientan tanto nuestras anticipaciones perceptivas como nuestras posibilidades ulteriores de atención. Esta articulación entre presencia plena y copresencia vacía se comprende mejor si se conecta con el horizonte. Los lados no vistos, así como las posibilidades de nuevas apariciones, no son un puro afuera indeterminado, sino que pertenecen a un sistema de anticipaciones. Husserl puede decir que todas las anticipaciones en la percepción externa son o bien intenciones anticipantes actuales o bien horizontes intencionales que en sí, que por así decirlo, están en el umbral de pasar a expectativas. Dicho de otro modo, el campo de presencia no solo abarca lo que ahora está a la vista, sino también una red de horizontes intencionales que pueden convertirse en expectativas afectivas si ciertas afecciones los activan.
Eso es todavía más claro, por ejemplo, en la vida cotidiana. Uno tiene, por ejemplo, relación con una persona, de amistad, de colegaje, y obviamente uno está aquí y ahora, por ejemplo, tomando café con ella, pero en eso está coimplicado todas las desavenencias que ha tenido con ella, y está coimplicado todas las conductas que le ha visto, y con base en lo que se hace presente, decimos en fenomenología, retencionalmente, y al mismo tiempo en lo que anticipamos, decimos en fenomenología, protensionalmente. Nosotros no estamos solamente en ese presente, sino en ese haz de relaciones, es decir, en la temporalidad. Eso pasa, repito, en la relación interpersonal, pero pasa con los objetos. Tengo historia con esta computadora y sé que cuando dice 10% de carga, todavía puedo trabajar 1 hora o 1 hora y cuarto, pero no más allá de eso. O sea, mis propias expectativas de estar trabajando en esa computadora van haciendo test permanente de qué puede pasar con base en lo que ha pasado. Obviamente, si la computadorcita fuera más vieja, cuando diga 10% hay que enchufarla porque faltan 10 minutos. Y así sucesivamente. O sea, es ese haz de retenciones y potenciales donde aparece la presencia. O sea, la presencia sí es un momento en el tiempo, pero con un pasado y con un porvenir. La pasividad originaria de la percepción consiste precisamente en esta trama de horizontes que exceden lo que el yo tematiza y, sin embargo, condicionan de antemano qué podría o qué podrá ser tematizado y cómo. En este marco se entiende por qué la pasividad funciona como trasfondo operativo de toda toma de posición. La vida universal de la conciencia incluye tanto los actos en los que el yo se reconoce como centro, como una vasta zona de vivencias en las que el yo no está despierto. Una vida universal, dice Husserl, que es una vida de conciencia por completo, abarca los actos específicos, aquellos que son específicamente conciencia del yo, así como la conciencia de fondo. Es en ese fondo donde se dibuja un espacio visual, lleno y presente a la conciencia, aun cuando solo un objeto, el árbol en el paisaje, reciba atención explícita. El paso de una vivencia de fondo a un acto egoico no es una simple intensificación cuantitativa. Husserl subraya que cuando un argumento latente sale al primer plano, su intencionalidad es una intencionalidad, dice, oculta hasta el punto en que ahora la actualizamos. El acto no añade ex nihilo un sentido nuevo, sino que explicita una intencionalidad previamente operante, transforma su modo de ejecución. Todo acto de toma de posición se inserta así en una red previa de afecciones, con presencias y horizontes que le dan materia y dirección. Desde aquí se puede aclarar qué significa hablar de una prepredicación y de un sentido no temático de la experiencia formativa. El objeto percibido no es solo aquello de lo que puede afirmarse por posiciones. Antes de cualquier juicio se ofrece como algo dotado de lados no vistos, pero copresentes, de posibilidades implícitas de exploración, de similitudes y diferencias aún no comparadas. La mesa que llama la atención, que llama a girar hacia ella para ver otro de sus lados, el tono fuerte que despierta al tono débil, la cadena de golpes que se reconoce como tal gracias a un despertar retroactivo de la conciencia. En todos estos casos la conciencia opera con sentidos que todavía no han sido objeto de predicados, pero que orientan anticipadamente qué será relevante, qué contará como confirmación o sorpresa, qué se conservará en el depósito de lo significativo. Esa esfera prepredicativa está estructurada por la afección, el horizonte y la copresencia implícita, y justamente allí donde se juega la posibilidad de la formación. Lo que afecta y queda como sentido de fondo, lo que puede despertarse desde nihil como reserva de objetos instituidos, lo que el horizonte anticipa sin que todavía se diga en juicios. Todo ello configura un suelo pasivo desde el cual una vida de aprendizaje, de hábitos y de estilo cognitivo puede desplegarse.
En la medida en que los procesos de formación modifican este suelo, redistribuyen lo que afecta, reorganizan el campo de presencia, reestructuran los horizontes de expectativa, preparan la transición hacia una habitualidad activa que habrá de analizarse como sedimentación y génesis en el estrato pasivo mismo. Vamos a dar el último paso para esta presentación de hoy. Después les cuento muy en síntesis qué más hay en la presentación, pero estos son los articuladores básicos que yo quería presentar hoy. Ahora le tengo la atención, decía, en la relación entre habitualidad y sedimentación, que es donde me parece se funda más fuertemente la formación. Génesis pasiva de la formación. En la perspectiva abierta por las investigaciones sobre síntesis pasiva, la formación no puede describirse solo como una serie de actos conscientes e implícitos y espíritus, sino como el resultado de una génesis en la que lo vivido se deposita, se tira al trasfondo de pasividad y permanece como trasfondo disponible. Husserl caracteriza esta dimensión mediante el motivo de la sedimentación. Todo logro del presente viviente se sedimenta en el ámbito de la esfera horizontal, muerta o adormecida en un orden fijo de sedimentación. Lo que se acumulan son formas de síntesis logradas, configuraciones de sentido que han sido una vez activadas y que ahora reposan como un depósito ordenado de posibilidades de reactivación. En el plano formativo, esto significa que cada aprendizaje, cada adquisición de sentido, deja tras de sí una huella que no se borra sin más, sino que se integra en una historia de la conciencia accesible en principio a más despertares. Husserl subraya que en este proceso de hundimiento no se interrumpe. Hay un proceso que nunca se quiebra, dice, en el que sedimentos de elementos inconscientes se estratifican unos sobre otros, mientras la potencialidad de su despertar se prolonga en esencia hasta el infinito. La formación, entendida genéticamente, consiste entonces en la acumulación de capas de sentido cuya persistencia como sedimento permite que cada nuevo acto de aprendizaje se apoye en un suelo ya trabajado. Esta sedimentación no es un simple archivo inerte, se encadena con la constitución de un campo de objetos predados para el yo. Husserl precisa que el logro de la pasividad y en el nivel más bajo, el logro de la pasividad dialéctica configura un campo constante de formaciones objetuales previamente dadas para el yo y posteriormente, potencialmente, un campo de formaciones objetuales dadas al yo, dice. En la medida en que lo constituido para la conciencia solo existe para el yo, en tanto me afecta, cualquier sentido ya constituido es predado en cuanto ejerce una atracción afectiva sobre el yo que puede o no ceder a ella y volverlo tema. La dimensión pasiva de la habitualidad abre el campo constante tanto como una suma de datos y como un modo de estar previo e afectivamente orientado hacia ciertas configuraciones del mundo. El mundo circundante, en última instancia, dice, ha de ser constituido como completamente actual, en el que el yo vive, actúa y que, por otra parte, motiva constantemente al yo. Es precisamente el mundo habitual, el suelo en el que la formación tiene lugar. Cada formación de hábito es, así, un episodio en la génesis de ese campo predado, que se configura, se sintetiza, se expresa y se estructura en la medida en que la vida de conciencia repite y confirma y modifica sus propias síntesis. En este contexto, la sedimentación se describe como el proceso por el cual los logros de sentido, primero vividos en el poco presente, se convierten en adquisiciones duraderas. Al analizar el cumplimiento perceptivo, Husserl destaca que el proceso de especificación no es solo un adquirir, dice, momentáneo de conocimiento, sino al mismo tiempo un proceso de adquisición que se efectúa en un saber que permanece y que se vuelve virtual. Cada nuevo cumplimiento otorga un momento específico
crítico de sentido, aunque sea esa determinación, se desvanece del campo de percepción genuina en el progreso hacia nuevas percepciones, permanece retenida. Sobre esta base, el horizonte vacío que acoge las nuevas determinaciones es un horizonte articulado por las adquisiciones previas. Después de haber visto, por ejemplo, el reverso de un objeto desconocido, la premonición de ese reverso adquiere una figura determinada, de modo que, dice, el objeto desconocido se transforma en el proceso perceptivo en un objeto familiar. O sea, ir pasando de lo extraño a lo familiar, ir ampliando el horizonte de lo familiar, es propiamente la configuración de nuevas alimentaciones y, en el fondo, configuración de la formación. La habitualidad en este nivel es el modo en que el saber se vuelve hábito. El objeto no solo ha sido conocido, queda incorporado como posesión epistémica duradera que organiza de antemano las ulteriores aproximaciones perceptivas. Desde aquí puede aclararse la conexión entre sedimentación de vivencias y constitución de hábitos. Lo que en la descripción de la corriente de conciencia aparece como ámbito de verdadero ser que se enriquece continuamente, un ámbito que deviene de un ámbito perdurable de verdadero ser, un ámbito de ese ser de formaciones objetuales en sí mismas predadas, disponibles para el yo activo y su aprehensión, identificación y verificación e invalidación. Es el correlato objetivo de la habitualidad subjetiva, un sistema de cosas y de verdades que están ahí en tanto han sido, una vez instituidas, y siguen ejerciendo su peso motivador. La sedimentación pasiva de estos logros, que ya no requieren ser constituidos en cada acto, constituye el trasfondo de hábitos cognitivos, modos estabilizados de anticipar, de confiar en ciertas regularidades, de reconocer estructuras. La formación como despegue de hábitos y estilos cognitivos supone este ámbito perdurable, pero a la vez lo transforma, pues cada nueva adquisición se inscribe en él y modifica su figura. Esa dimensión pasiva se prolonga hacia el nivel de las costumbres y los estilos de atención, donde la habitualidad comienza a manifestarse como modo de abordar el mundo. Husserl ofrece el ejemplo de los signos. Cuando nuestro interés se concentra anómalamente en el signo mismo, por ejemplo, en la forma escrita de una palabra o de una bandera que funciona como señal, se produce una ruptura con la función normal del signo. O sea, no nos interesa cómo está escrito el grafema, por ejemplo, nos interesa lo que quiere decir, pero pasar del plano, digamos, comunicativo del lenguaje a su manera de estar expresado como imagen visual es alterar el sentido normal del signo para nosotros, o de lo que es un signo para nosotros. Se produce una ruptura con la función normal del signo, que es remitir a otra cosa. Esa anormalidad se siente que se va contra la corriente, por así decirlo, y que no solo se está violando un hábito, sino un fin determinante habitual, un imperativo práctico. El que lo normal pueda describirse aquí como hábito y todavía más como fin habitual y como imperativo práctico indica que el modo de atender al mundo está regido por hábitos sedimentados. Espontáneamente dejamos que los signos apunten más allá de sí mismos hacia los sentidos que importan, y solo mediante una torsión activa de la atención suspendemos este estilo adquirido. La formación lingüística, en este caso, se manifiesta como un estilo de atención preautomatizado que distingue fondo y figura, relevante e irrelevante, sin requerir una decisión explícita en cada ocasión. Y en un ejemplo que me parece a mí muy feliz de qué pasaría, por ejemplo, en el formarse, en cierto modo críticamente, en y con la actitud interrogativa. Husserl describe la actitud interrogativa como una disposición práctica que puede sedimentarse. O sea, así como nos acostumbramos a no preguntar y a vivir, en cierto modo, despiertos como si estuviéramos dormidos, piensa Husserl que también se puede generar la habitualidad de mantener e interrogar el pensamiento crítico como una forma de conducta del comportamiento cotidiano.
La pregunta, lejos de ser un simple estado puntual, es, dice usted, una orientación práctica dirigida a una decisión judicativa que, dice, pertenece a la esfera de la abolición. Añade además que la interrogación originaria es una tendencia práctica hacia una decisión judicativa y además una actitud práctica habitual que puede ser eficaz durante largo tiempo, estar siempre al borde de pasar aboliciones, esfuerzos, acciones correspondientes, ensayos de métodos para resolver problemas, etc. Una vez inventada, la actitud interrogativa ya no necesita una decisión expresa para activarse, opera como un hábito de preguntar, como un estilo de trato con las cosas que convierten al sujeto en alguien que vive en la problemática o la problematicidad, que se orienta con los objetos y las situaciones como algo que demanda justificación, prueba y revisión. La formación científica o filosófica se comprende así como la génesis de una habitualidad interrogativa pasiva que dispone la atención y la motivación antes de cualquier juicio concreto. Yo creo que para muchos de ustedes metidos en la filosofía les pasa que tienen tan internalizado el hábito de preguntar, de interpelar, que no se dan cuenta que lo tienen y se van a otra comunidad, puede ser familiar, puede ser social, y hay un momento en que uno se vuelve como fastidiosito para nosotros y como que le preguntan, oye, ¿usted por qué vive así? Y uno casi les pregunta, ¿cómo? ¿No? O sea, el vivir despiertos se nos vuelve una actividad que la operamos como si estuviéramos dormidos, o incluso cuando estamos durmiendo. Yo no sé, es que yo no tengo sueños, pero me cuentan gentes que describen sueños que también tienen la experiencia interrogativa, interrogadora en los propios sueños. ¿Usted le pasa? Sí, sí. Yo es que no me acuerdo de los sueños. Dicen que todos soñamos. Dicen que los que no recordamos los sueños somos unos tremendos reprimidos. Bueno, yo pertenezco a esos. pero el punto es... Os sonhos são os guardiões do sono. Sonhar é um ato de guardar e de proteger o dormir. Todos sonhamos. Todos. E nem tudo lembramos. Eso es. Não é tudo que podemos lembrar. Eso. Yo me acuerdo por ahí cada 6 años de un sueño. Pero no me da ni mucho ir al psicoanálisis, eso sería muy costoso para mí. No solo pagar, sino del tiempo. Yo admiro mucho. Eso es como una suerte de práctica espiritual muy compleja. Bueno, una vez se inventa la actitud interrogativa, ya no necesita de una decisión expresa para activarse, opera como hábito de preguntar, como un estilo de trato con las cosas que convierte al sujeto en alguien que vive en la problemática o la problematicidad, que se relaciona con los objetos y situaciones como algo que demanda justificación, prueba y revisión. La formación pasiva que predispone la atención y motivación antes de cualquier juicio concreto. Lo releí, pero no porque me distrajera pensando que no lo había leído. Es que yo creo que hay un corazón, un centro del asunto de la formación. O sea, si es posible que se sedimente la actitud interrogativa como forma de vida. Y en ese sentido, yo creo, por lo menos para los colombianos, sería muy bueno que no nos eduquemos como me educó mi papá, sino que nos eduquemos, oiga, venga, sí tenemos desavenencia, pero paremos, acordemos, tengamos una manera de resolver los conflictos distintos de la violencia. Eso se tendría que sedimentar. O sea, yo creo que una formación ética pasa por la sedimentación, la radical pasividad, por ejemplo en el sentido levinaciano, de la pasividad más pasiva en la que se revela el otro, ¿no? Eso tendría que ser constituido fenomenológicamente en esta dirección, creo. La habitualidad constituye el suelo de los planos de aprendizaje, el campo de objetos pasivamente predados, configurado por la pasividad dialéctica y por la sedimentación de logros previos. Es el universo en el que puede emerger la actividad de aprender aquello que se presenta como ya conocido, lo obvio, lo normal. Es el resultado de una sedimentación que fija líneas de significación y caminos de acceso. Husserl muestra que a partir de la concatenación del recuerdo,
La verificación del conflicto, la corriente de conciencia dice, contiene un ámbito de verdadero ser que se enriquece continuamente y que se convierte, de acuerdo con la institución primordial de la identidad constante, en un ámbito perdurable de verdadero ser. Hasta ahí la cita. Este ámbito de lo verdadero ya instituido es el correlato objetivo de la habitualidad cognitiva. Sobre él se apoyan tanto los nuevos aprendizajes que lo amplían o rectifican como los errores que se miden con su normatividad. Aprender algo, en ese sentido algo nuevo, significa rearticular ese ámbito perdurable, modificar el sistema de sedimentaciones mediante nuevas síntesis activas que, una vez cumplidas en su proceso reflexivo, volverán a sedimentarse y a transformar el trasfondo de pasividad. La conexión entre trabajo activo y pasividad habitual se muestra de manera paradigmática cuando Husserl describe cómo los resultados de la actividad educativa se sedimentan en un sujeto. Luego de una serie de determinaciones respecto de un mismo tema, lo que ha sido ganado en relación con los productos de determinación puede sedimentarse en el sujeto, en este sujeto, por medio de atribuciones, puede enlazarse sistemáticamente y ser aprendido conceptualmente en conjunto. De este modo, las consecuencias de todo el trabajo educativo hasta ahora respecto del sustrato en cuestión están reunidas y pueden, dicen, volverse claramente y están disponibles para todo ulterior trabajo educativo. El concepto, aquí además estructura lógica, es un haz de sedimentaciones, una forma habitual de ver el objeto en la que se condensan las determinaciones previamente logradas. El sujeto formado ya no tiene que rehacer desde cero las verificaciones por las que pasó, porque están en pasividad. Dispone de ellas en una forma abreviada, habitualizada, que orienta su juicio futuro. La formación conceptual es, en ese sentido, el paso de un trabajo explícito a un saber hacer implícito que opera pasivamente en cada nueva toma de posición. La pasividad habitual conserva y hace posible la reactivación activa. Husserl insiste en que las sedimentaciones no son un fondo muerto, porque precisamente dice la potencialidad de despertar se mantiene abierta en ellas. En la esfera musical describe cómo un comienzo parecía haber desaparecido, puede volver a destacarse como unidad cuando un nuevo verso lo despierta, sin que ello consista en el el simple acto de recuerdo explícito. Algo análogo sucede en la experiencia formativa. Una explicación, un ejercicio, una práctica corporal que en su momento se vivió con atención puede reaparecer como comprensión súbita, como pasividad espontánea, como estilo de ejecución, sin que el sujeto tenga que volver atrás temáticamente sobre todas las vivencias que lo constituyen. Lo que reaparece gracias a la estructura de la sedimentación es un modo habitual de sentido que ahora puede ser retomado activamente, ampliado, criticado o confirmado. Sin esa capa de habitualidad sedimentada, cada acto activo sería un comienzo absoluto sin posibilidad de seguir aprendiendo en sentido fuerte. De este modo se clarifica la tesis de que la formación auténtica consiste en un tránsito de pasividad a actividad y a la vez en un continuo retorno a la pasividad como trasfondo o operatividad habitual. La sedimentación pasiva de vivencias, logros de conocimiento, actitudes prácticas y estilos de atención constituye el suelo en el que la actividad reflexiva y predicativa puede dirigirse. El aprendizaje, la costumbre, el hábito cognitivo y el estilo de pensamiento son formas diversas de esta misma estructura, logros originariamente activos que al sedimentarse se vuelven pasivos y que precisamente por ello pueden ser reactivados una y otra vez, motivan nuevas tomas de posición. En la mente Husserl muestra que dice cualquier tipo de sentido constituido está predado en cuanto ejerce una atracción afectiva, se hace visible que toda formación opera en y desde la pasividad. La actividad formativa no crea distinguido, antes bien responde en cada caso a un campo de sentido previamente sedimentado, lo reorganiza y lo deja a su vez sedimentado.
hasta aquí era lo que yo iba a leer hoy. En adelante empiezo a mirar más qué le pasa a la actividad del profesor. O sea, cómo uno ordenaría, por así decirlo, el espacio de aula, el seminario, el laboratorio, para tener experiencias que configuren trasfondos de pasividad, y cómo el ejercicio del profesor es un juego tremendamente interesante entre la consecuencialidad de lo que se ha ido adquiriendo y la ruptura con eso que ya se ha vuelto habitualidad. Una suerte, digamos, como de configuración de estructuras de pasividad, pero a su vez de remoción de la pasividad con puesta en reflexión o reflexividad lo que se está haciendo. Y cómo, eso es otra parte de lo que viene en el desarrollo de la exposición. Entonces ahí se da una relación entre el contenido de la experiencia y la formalización de la experiencia, y cómo eso da lugar, digamos, al entretenimiento de cómo es la relación también con el entorno, con el ambiente, con lo que, por ejemplo, en muchos casos llamamos las prácticas de laboratorio, o en el caso de los que formamos pedagogos, las prácticas pedagógicas de los aprendices, o cómo es el entorno de esas relaciones de pasividad, por ejemplo, cuando se trabaja en campos de aplicación, como por ejemplo el derecho o la medicina. Es a eso a lo que va el resto de la exposición, pero hasta aquí quería fatigarnos y dejar más bien que tengamos tiempo de conversar un rato, que sea, no sé si hoy vamos a hacer pausa antes de conversar o después. Ayer lo hicimos después. ¿Ok? Vamos discutir já isso? Sim. Debatemos agora. Sim. Alguém tem questões? Yo quiero comentar tu análisis como deteniendo la atención en que también nosotros somos privilegios. Sim. E quando pouco, Exacto. qualidade. ¿Sí? Entonces, y bueno, el libro, Sim. el teléfono, todo es privilegio. Sim, não filho. Y que esta privilegio y esta y todas están quietitas, moviéndose. Al mismo tiempo, quietas, moviéndose, en despliegue. Sim. Entonces, esa pasividad dialéctica es el darse solo aparentemente quieto de cada cosa aquí y ahora. Pero como en la operación, por ejemplo, de reducción o de traer a esfera de propiedad, no solamente me descubro en mi propia ley motriz, casi en el sentido de lo motriz aristotélico, hasta llegar a la inteligencia que es captante de su propia inteligencia, pero también como si pudiera entender en lo que hay una suerte de principio de inteligibilidad. Y entonces, ¿cómo en el fondo me relaciono con la ley? Pero como decías en el ejemplo de no comer la materia, en ese ejemplo es clarísimo que no la integro de esa manera, digamos, por absorción, sino por literalmente captación idéntica. Y entonces, como que la dación de la ley a mi propia experiencia radica en la posibilidad de que la capte como correlato de la experiencia. Entonces, yo creo que a eso apunta, digamos, la idea de la pasividad. O sea, efectivamente, el mundo que hay ahí enfrente mío, lo llamaríamos en términos muy clásicos trascendente, ¿no? Tengo que constituirlo pasiva, activamente, trascendentalmente, como que es el paso del trascendente al trascendental. En este caso, como la pasividad está jugando en ambos, pero su propia relación depende de otra esfera que es el de la correlación intencional. Sim. Interessante. Irmã, eu penso que aqui tem elementos que permitem pensar a formação em bases
muito importantes. Eu entendo que aqui nós temos elementos assim, que são decisivos para pensar a formação da contemporaneidade, porque aqui já não tem mais a formação como um projeto a ser alcançado, um telos pré-definido, mas me chamou a atenção quando já associava a passividade em experiência formativa. Não é a formação como um fim, mas é a própria experiência formativa que parece que está em questão aqui nesse olhar fenomenológico. E aí eu fiquei, dentro de várias questões, eu quero depois poder voltar ao texto, se me permite, muitas vezes. Considero esse texto muito rico e aqui tem muitas questões. Mas um elemento agora é justamente essa relação entre passividade e experiência formativa. Porque, via de regra, nós associamos experiência a algo que é ativo, a uma intencionalidade, que é uma dimensão da experiência e da própria fenomenologia, a intencionalidade está marcada. Você gostaria de ouvir um pouco mais sobre essa relação, como é que a passividade se apresenta diante da experiência formativa? Es que yo creo que hay que tomar muchos casos. O sea, yo he tenido la dicha de vivir cerca de gente que estudia, por ejemplo, piano. Y también de gente que enseña piano. ¿No? Que para mí son los ejemplos que comparten, en cierto modo, destruyen la tesis de que solo hay efectos de formación. En primer lugar, digamos, para mí una cosa muy importante es que también, por ejemplo, el piano o la música, que es tan espiritual, tan ideal, que tiene tanto pensamiento formal, tanta matemática. Cuando un niño o una niña arrancan a aprender a tocar el piano, hay demasiada implicación corporal de las sinestesias, de las sinestesias. Y, en cierto modo, sin ese entrenamiento físico de cómo pulsar en el teclado, no llega a ser pianista, no llega a ser músico. Yo no sé si ustedes han tenido una experiencia cercana, pero estar al pie de un aprendiz de piano muy mortificante, porque son horas y horas con las escalas, ¿no? Y ahí no hay música, ahí hay ruido, con estructuras, si se quiere, muy... y uno ve el fervor del estudiante para pegar aquí, y si se equivoca, se corrige en la manera de interpretar la escala y todo, pero todavía no hay música, ¿no? Y ya pusimos el ejemplo que para mí es muy visible de aprendizaje, de fundamentación en el fútbol, ¿no? O sea, de veras, la formación sí pasa por el cuerpo. Y el trasfondo de pasividad hay que cultivarlo. Entonces, por ejemplo, si un padre le dice al hijo, ve, hoy no te he visto leyendo, aparentemente es solo una indicación. Y aparentemente no está aconteciendo sino una notificación. Pero objetivamente se está constituyendo un trasfondo de pasividad. Y es, hay que tener horas de lectura, no se está dando como un performativo, pero la indicación está abriendo horizonte. O sea, para mí la tesis de que solo hay efectos de formación vale, porque la frase, ya leíste o no te he visto leyendo, cualquiera de las dos, está generando trasfondo, pero asimismo está procurando que se generen habitualidades. Entonces, para mí lo más importante es que en cualquier proceso tengamos tranquilidad, por ejemplo, con la repetición. El pianista no tiene ningún problema en repetir, es que yo no sé cuántas veces puede repetir una escala un aprendiz de piano, pero eso es muy largo. El que no está interesado en el aprendizaje del piano sí oye y siente las horas que pasa el aprendiz. Entonces, eso para mí es muy importante. Y después uno, por ejemplo, los que estamos en la vida académica, que hacemos el mismo ejercicio de leer y de releer y de volver a leer,
no solamente lo que ya estudiamos, no solamente para lo que vamos a hacer clase, sino de cosas. Es una cosa en donde la habitualidad prácticamente determina el trasfondo de pasividad. Los que somos lectores ni siquiera nos damos cuenta que estamos leyendo. Va uno por ahí y tiene que esperar en un banco, y mientras tanto entonces o lee en la tableta, o lee en el celular, o lee en el libro, o lee ya en el periódico, ¿no? Ya no puede revistas empresas, pero está permanentemente en esa espera de habitualidad. Entonces, a mí me parece muy fuerte el ir constituyendo el trasfondo de pasividad como fundamento de la estructura de la formación. Yo sé que repetir, por ejemplo, para el pianista no es ser músico, pero no llega a ser músico sin la repetición. Ese tipo de cosas, digamos, para mí es muy importante empezar a ponerlo como en casos muy concretos de cómo se va desarrollando el proceso, que en este caso sí hay que parar muchas bolas entre aprendizaje, repetición y, asociado a eso, formación, ¿no? O sea, como que la vida del aprendizaje pasa por la experiencia corporal, que es la de pasividad. Y por eso, a mí me parece tan feliz, por ejemplo, mirar la relación entre juego y enseñanza, inclusive en la filosofía, ¿no? Porque nosotros a veces en filosofía parece que solo fuéramos cabezas, pero no somos cabezas, o no somos mentes, o no somos espíritus desencarnados. Por eso me parece feliz. Lo que pasa es que yo como haciendo de propaganda, pero yo digo muy feliz de la tesis que hizo el SASU titulada Cuerpo y enseñanza de la filosofía. Enfoque fenomenológico. Es una investigación mirando esa distinción muy fenomenológica entre Körper y Lara. O sea, puede que usted lo vea muy espiritualizado, abre y cualquier página empieza a ver el sentido, pero está dado materialmente sobre el soporte del papel y la tinta o sobre los bytes y la pantalla, ¿no? Y en términos de cuerpo, no es lo mismo que tengamos la sala distribuida así a que la tuviéramos en círculo. Y no es lo mismo que hagamos una excursión. En mi caso yo hago excursión con mis estudiantes al Centro Histórico de Bogotá y les voy contando cómo fueron apareciendo las instituciones del saber en Bogotá, y les voy contando, por ejemplo, una cosa muy fuerte. No sé si ustedes lo saben, pero en Colombia es de las cosas que nos podemos sentir hasta este punto orgullosos. Se hizo el primer observatorio astronómico de América, ¿no? Y ese observatorio, por supuesto, era una edificación. Y eso fue porque vino un gaditano, o, bueno, José Celestino Murguis, vino a hacer una expedición botánica. Y con la expedición botánica, por primera vez, se hizo escuelas de dibujantes y de pintores para mostrar, para ir haciendo las imágenes de lo que observaban los expedicionarios. Alrededor de esa expedición y como culminación de esa expedición se hizo el observatorio. Y hubo muchachos que fueron alumnos de la expedición botánica de Murguis. Esos estudiantes hacían, por supuesto, observaciones astronómicas en el observatorio astronómico. Y esos mismos muchachos miraron hacia la plaza, no hacia los planetas, sino también al comportamiento de los ciudadanos en la plaza del mercado. Y establecieron que los sábados, entre 11 y 12 del día, ya habían tomado chicha, una fermentación de maíz. Habían tomado una fermentación de maíz y todavía no se habían dormido de borrachos, pero ya estaban suficientemente animosos para hacer una revuelta. Y que el concepto de observación es el punto de partida de lo que después llamamos la independencia de Colombia, el grito de independencia de 1810.
y que estaba asociado a un proceso concreto que fue lo que llamamos entre nosotros los ilustrados neogranadinos, ¿no? Entonces, uno se va con los muchachos a recorrer el centro y de verdad, por ejemplo, contarles un hecho, el concepto de observación ya existía en la filosofía, era de Bacon. Y ese concepto filosófico de Bacon se volvió un edificio en Colombia. O sea, los conceptos filosóficos se vuelven carne, se vuelven cuerpo, se vuelven line, ¿no? O sea, le explico a los jóvenes que esa frase de Husserl, que a diferencia de las cosas, que con entrar en el campo de nuestra experiencia nos pueden ser indiferentes. Por ejemplo, esa silla que está acá estaba siendo indiferente para nosotros dos hasta que yo estoy hablando de ella, ¿cierto? Las cosas entran en el campo de la experiencia y nos pueden ser indiferentes. Las ideas no. Las ideas son como un balazo en el centro del cerebro. Le entran a uno y ya genera una transformación. Entonces, lo que yo digo es que hay que ver cómo se da la encarnación literalmente del verbo y que en eso consiste la formación, ¿no? Que a eso apunta radicalmente la idea de la formación. Y eso tiene que volver pasividad, ¿no? O sea, creer y actuar de modo, por ejemplo, que el intercambio nos genera una confianza. Por ejemplo, uno va a negociar algo, por ejemplo, si compra un carro de segunda, si compra un vehículo de segunda, hay una desconfianza inicial. Si sirve el carro, si los papeles están en regla, si no lo han chocado cuántas veces, van a cambiar preguntas. Y progresivamente uno acepta, así sea un negocio de un carro que tiene que pasar de la desconfianza a la confianza, ¿no? Entonces, la manera de formarse es ver cómo se va pasando, cómo se van transformando las estructuras de la pasividad y se va dando la encarnación, literalmente, la encarnación de ciertas ideas que nos permiten la convivencia. Y en el mismo sentido, yo creo que a nosotros en Colombia nos falta, nosotros hemos tenido mucho de ética fenomenológica en Colombia, ¿no? Por ejemplo, dos de nuestros profesores que trajeron la fenomenología a Colombia, uno hizo sobre la tesis doctoral sobre intencionalidad como responsabilidad, Guillermo Hoyos Vázquez, y el otro hizo tesis de la historia de Husserl como responsabilidad, ¿no? Daniel Herrera Restrepo. Y esas dos vertientes de la fenomenología en Colombia, una se volvió literalmente educación ciudadana y el otro se volvió discusión sobre estructuras de la formación. Entonces, a nosotros, por ejemplo, los analíticos, los filósofos analíticos, nunca se nos captaron toda la filosofía, sino que desde los años 60 se está haciendo investigación sobre estos temas en Colombia. O sea que ya llevamos 80 años investigando sobre estos procesos, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante ver cómo hay ese juego de poner las estructuras de la formación en la pura esfera de la pasividad, a sabiendas de que sin actividad no hay comprensión y que obviamente la comprensión sin esfera de pasividad queda, como quien dice, vacía de contenido, casi como decía Kant, de los conceptos y las intuiciones, ¿no? No sé si... Pero es eso. A pergunta que depois gostaria, se ontem uma questão que queres fazer hoje, a questão que tu tinha... A questão que eu tinha aberto para o professor foi esse fechamento que ele deu agora sobre a questão da ética na coluna. Verônica, professor. Muito obrigada pela exposição. Eu queria perguntar-lhe se, fora da fenomenologia de Husserl, a palavra passividade não cria mais conflito com os processos de ensino e aprendizagem. Por quê? A passividade está muito associada à não atividade, certo?
Mas na fenomenologia de Husserl, a passividade é realmente uma atividade do corpo, da experiência, ou seja, seria uma pré-reflexão e não uma não-atividade. Então, quando se associa aos ensinos, aos processos de ensino-aprendizagem, pareceria que essa passividade é uma não-atividade, e é muito pelo contrário. Uma passividade é uma atividade antes da reflexão, né? E não uma não-atividade, que se confunde a palavra passividade em la fenomenologia com a palavra passividade que carrega consigo uma não-atividade. Se cria essa confusão, se pode criar essa confusão fora da fenomenologia. No, y no solo afuera de la fenomenología, también dentro de la fenomenología. Por ejemplo, yo les he contado que tengo también mucho aprecio por Patočka, ¿no? Y Patočka, por ejemplo, habla en el sentido, digamos, más cotidiano, ordinario de la pasividad. Y combate la pasividad, ¿no? O sea, de veras, yo estoy de acuerdo en que esa confusión no solamente es posible, sino que es un punto de partida para que reflexionemos. Ahora, ¿de qué otra manera llamarlo? ¿No? Uma espontaneidade não reflexiva. Bueno, podría ser. O sea, podemos buscar alternativas. Husserl mismo siempre fue consciente de que la conceptualidad fenomenológica tenía que, en cierto modo, lidiar con el hecho de que todos los términos ya tienen, como quien dice, historia. Y él se juega a tratar de darles un nuevo sentido. Pero yo estoy de acuerdo en que quizás si habláramos de espontaneidad pre-reflexiva, no reflexiva, pudiéramos estar hablando de algo. Ahora, es un hecho que lo que Husserl quiere decir con pasividad es claro. Sí, dentro de la fenomenología. No, y dentro de su marco de referencia. Porque, repito, dentro de toda la fenomenología, yo creo que Martin le concede Levinas, es tal vez, en mi entender, de los que más capta esa lectura de Levinas de Husserl es extraordinaria. Ricoeur también, o sea, hay muchos que van dando, como quien dice, validez a esa manera de referirse de Husserl, pero tenemos que lidiar con los conceptos. Y por lo menos en el ambiente donde yo me muevo, es que yo gozo mucho porque es un escándalo para los de pedagogía hablar de pasividad. Obviamente ya las cosas empiezan a matizarse en el momento en que uno empieza a decir solo hay valor de la pasividad cuando se integra reflexivamente a la actividad de pensamiento para que vuelva y genere insumos de nuevas sedimentaciones que constituyan ese trasfondo. Pero, en síntesis, yo estoy de acuerdo contigo, pero sigo actuando así. É real a nossa palavra passividade na relação pedagógica, o aluno passivo, o ativo é o professor, e aí no processo, dificulta no processo de ensino-aprendizagem em função de uma postura de não receber, não trabalhar o conteúdo de acordo com aquilo que se propõe, então tem um preconceito. Eu teria uma outra questão que não ficou claro para mim, sobre a questão da síntese passiva, que não tem predicados. Nós nos constituímos como seres simbólicos, né, linguísticos. E a não predicação seria de que forma? Seria o fato originário da constituição, do sentido, da linguagem. Não ficou claro para mim essa relação da síntese passiva com o processo não predicativo, não predicado. Como é que isso ocorre? Es que me parece muy interesante lo que planteas, porque el punto de partida, digamos, yo creo que tenemos que discutir si hay experiencia fuera del lenguaje.
yo entendería un poco la orientación de su planteamiento así, ¿no? O sea, algunos, incluyendo por ejemplo los lingüistas, por supuesto, pero muy concretamente, digamos, hasta Lacan, digamos, por ejemplo, pero digamos, la sentencia rotunda no hay afuera del lenguaje, ¿no? Sí. Parece ser una nota predominante, ¿no? Y volviendo a Husserl, que pues, uno no puede aprender lo que estudia, de lo que lee se puede referir, pero dar cuenta es de los que estudia, ¿cierto? En lo que yo estudio de fenomenología, sí recuerdo muy vivamente la afirmación de Husserl en Experiencia y Juicio. La experiencia se nos da lingüísticamente sedimentada. Sí. ¿No me parecería un contrasentido hablar de afuera del lenguaje y de experiencia predicativa? ¿No? Entonces, o sea, entiendo la orientación de la discusión, pero yo creo que en términos, digamos, de la descripción de la experiencia corporal, sí es claro que podemos, por ejemplo, aprender a jugar o a practicar un deporte por instrucciones no verbales. Sí, sem falar, entendi. Por kinestesias, por neuronas espejo, no hay que. O sea, se abre mucho el campo. Alguien puede decir, venga, pero es que hay lenguaje corporal, ¿no? Sí, no hay duda, pero no hay predicados. Entonces, para mí esa es la objetividad o la validez o el correlato que llena de sentido la alusión a la experiencia predicativa y a la dimensión. Es que no sé, no sería exacto decir extralingüística de la experiencia, pero sí extrapredicativa de la experiencia. Sería más exacto eso, ¿no? Perfeito. Muchas gracias. No, Muito bom. Mais alguém tem alguma questão? Vou voltar à questão que a Verônica trouxe. Também no texto aparece a ideia de sensibilidade. E a relação aqui, passividade e sensibilidade, me parece que ajuda muito dentro dessa perspectiva aqui. Justamente como pré-reflexivo, o que me afeta antes mesmo da reflexão, antes mesmo da razão, da sensibilidade. Claro que aqui eu digo isso muito mais pensando nos termos de Levinas, com a influência sumida de Levinas a partir de Husserl. Eu acho que, não sei se daria para, dentro dessa perspectiva da passividade, como a Verônica sugere, trabalhar na perspectiva da sensibilidade. Sí, sí, sí. Y de las emociones, Sí. ¿no? Entonces, conjunto. Pero ese es el problema, no podemos quitarlo de lado. Mas talvez esclarecer antes, né, que na fenomenologia de Husserl é assim. Ah, sí, eso sí. A questão racional pareceria junto com a atividade. E a corporal, toda a experiência, junto com a passividade, causa um transtorno mental ali, né? Como assim? Né? Não, mas essa passividade em Husserl é uma atividade anterior ao discurso. E o discurso, por isso precisa que é uma atividade discursiva, né? Nesse sentido, e não uma atividade como uma actividad qualquer, né? Común. De hecho, por ejemplo, Husserl tiene expresiones muy complejas, dice una pasividad activa. Expresamente. Entonces, lo mete a uno en todos los sentidos. O sea, Husserl fue buen filósofo, pero es un muy completo. Tá certo. Como qualquer um. Nos dejó tarea.